Hola, el tema que yo elegí fue el Frente Nacional, que fue un acuerdo entre los partidos políticos tradicionales en Colombia, el liberal y el conservador, para pacificar el país. Pero antes de hablar como tal de este acuerdo, me gustaría hablar sobre los antecedentes. El primero, pues, es la creación, claro, de los partidos políticos acá en Colombia, y el segundo es el Bogotazo, que da inicio a una época de violencia bastante fuerte en el país. Pero más puntualmente hablamos de que en 1950 Laureano Gómez gana las elecciones presidenciales con el Partido Conservador. En 1953 el general Rojas Pinilla dio un golpe de Estado con el objetivo de calmar los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Y en este corto periodo de tiempo se inaugura la televisión, se le otorga el voto a las mujeres y se dan grandes avances a la infraestructura del país. Pero en 1957, gracias a un paro de las élites de los partidos, los gremios empresariales y la Iglesia Católica, se da la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces se crea una junta militar para ver a quién se le va a entregar el poder. Y es así como en 1958 la junta militar le entrega el poder a Alberto Lleras Camargo, pero esta no fue una transición pacífica. Entonces se crea un acuerdo entre liberales y conservadores motivado a acabar con la violencia, pero restringiendo la participación política de otros sectores de la población. Las características o las principales características de este acuerdo fueron, uno, la alternancia de la presidencia durante 4 periodos, o sea, 16 años, del gobierno de coalición; la segunda, la distribución de ministerios; la tercera, burocracia entre las tres ramas del poder público, la ejecutiva, legislativa y la judicial; la cuarta, que el candidato presidencial era elegido por el acuerdo bipartidista; y la quinta, la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial de Gustavo Rojas Pinilla. Pero en este acuerdo se da el crecimiento desmesurado de la corrupción en la presidencia. Es algo que hay que tener en cuenta. Hubieron 4 presidentes, 16 años. El primero fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962, que era un liberal. El segundo fue Guillermo León Valencia, que dura de 1962 a 1966, que era un conservador. El tercero, Carlos Lleras Restrepo, de 1966 a 1970, que es un liberal. El cuarto, que es Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974, que es un conservador. Las consecuencias que trajo este acuerdo son varias. Yo voy a hablar de cinco, que la primera pues es la estabilidad política superficial. El Frente Nacional logró poner fin a la violencia partidista que había plagado a Colombia durante décadas, proporcionando un periodo de estabilidad política relativa al alternar el poder entre el Partido Liberal y el Conservador. Sin embargo, esta estabilidad fue más aparente que real, ya que no abordó las causas profundas de la violencia y el conflicto en el país. La segunda es la exclusión política, y es que el acuerdo entre los partidos excluyó a otras fuerzas políticas y sociales en este proceso democrático, lo que perpetuó un sistema político denominado o bueno, dominado por las élites tradicionales. Esto lleva a la marginación de algunas voces y las demandas de otros sectores como los campesinos, los trabajadores y los pueblos indígenas. La tercera es la desigualdad persistente, y es que a pesar de ciertos avances en la infraestructura y la modernización económica durante el Frente Nacional, el acuerdo no abordó las profundas desigualdades sociales y económicas que afectaban a Colombia. La concentración del poder y la riqueza en manos de las élites políticas y económicas continuó, y esto aumentó las divisiones sociales que ya habían en el país. La cuarta es el legado institucional, y es que el Frente Nacional pues, deja un legado institucional en Colombia, incluida la consolidación de un sistema político bipartidista, así como la creación de instituciones y políticas que influyeron en el desarrollo del país en las décadas posteriores. Sin embargo, este legado también incluye la perpetuación de las prácticas políticas clientelistas y corruptas,
que han continuado siendo desafíos importantes para la democracia colombiana hoy en día. Y por último, la persistencia del conflicto armado o la creación de las guerrillas. Y es que el Frente Nacional, perdón, puso fin a la violencia partidista, pero no resolvió las causas subyacentes del conflicto armado que había en Colombia. Y estos problemas, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, persistieron y alimentaron la aparición de movimientos guerrilleros y paramilitares, así como el narcotráfico que desestabilizó aún más el país. Bueno, como ya había hablado, se crearon o se dieron algunas guerrillas, entre esas la ANAPO, que es la Alianza Nacional Popular, el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, el M-19, el Movimiento 19 de Abril, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, como conclusión, es que si bien el Frente Nacional logró alcanzar la paz entre el Partido Liberal y el Conservador, no consiguió acabar con el apoyo que muchas personas le daban al general Rojas Pinilla, ni detuvo la violencia que azotaba a todo el país. De hecho, durante la vigencia de este acuerdo se fundaron guerrillas, de las que ya hablamos, las cuales surgieron ante un descontento generalizado que provenía desde tiempo atrás, vinculado no solo a la falta de participación política, sino también a la represión militar y la concentración de la tierra en el campo.